Nada, hola a todos, bienvenidos. Para todos los nuevos, muchos de vosotros seguro que nos conocéis, hay mucho repetido y también mucha gente nueva. Para quien no me conozca, yo soy Francisco Sánchez, soy co-CEO de Hausera, junto a mi compañero Edu, que está en la sombra hoy, que es CMO, que ahora lo presentaremos, y a Fernando, pues vamos a hacer el formato de hoy, un formato AMA, que como ha comentado Fernando, es un formato que nos gusta que entréis, que nos preguntéis, y además hoy es un poco especial porque tenemos muchas novedades, no solo del producto en sí, sino también de la parte de cómo instrumentalizamos el producto. Así que nada, voy a pasar a Edu que explique la parte de la oportunidad Murcia 10 y a partir de ahí pues nos hace cualquier pregunta. Nada, Edu. Pues nada, muy buenas, Hauseros. Me sabe mal que hoy pues no, no me podáis ver en pantalla. Nada, problemas técnicos, pero eso no impide que os podamos explicar pues, de qué va Murcia 10, que muchos ya lo sabéis, pero bueno, siempre hacemos ese pequeño repasito. Como ya sabéis, Murcia 10 es este proyecto formado por 38 viviendas en Molina de Segura. Hace una semanita, entre 20 y 30 personas estuvieron viéndolo por dentro y la verdad que fue un placer poderos conocer y que vierais la oportunidad de primera mano, que pudierais tocar por primera vez el ladrillo. Como sabéis, el objetivo de la oportunidad es comprar el inmueble, reformarlo y dejarlo como nuevo para venderlo luego pues, a esas familias que puedan disfrutar de esta nueva vivienda en Molina de Segura. Estas serían las imágenes de la parte exterior. Por aquí tenemos imágenes de la parte interior. Como veis, un edificio totalmente vandalizado. Lo vais a poder también ver en los vídeos y demás. Y así es como quedaría la distribución una vez finalizada la reforma de las dos plantas. Por aquí también tenemos los renders de cómo quedaría ese estado final. Y vamos ya a ver los datos financieros de esta oportunidad. Como sabéis, tenemos que financiar 4.229.700 euros divididos en 42.297 tickets de 100 euros cada uno. La duración de la oportunidad es de 12 meses y la rentabilidad estimada es del 12%. Bueno, pues los números que ya conocíais, la oportunidad que ya conocíais y por mi parte, todo dicho. Fernando. Pues sí, hola a todos. Os voy a hacer un pequeño resumen de lo que os contamos el otro día, ¿vale? Que hicimos un pequeño vídeo. Seguramente las personas que, bueno, a lo mejor no estéis muy familiarizados con pues, vehículos jurídicos, a nivel de emisiones y demás, os lo hago de la manera más didáctica posible. Luego, si hay preguntas ya más técnicas, pues le cederé el testigo a Fran, que os podrá contar más en detalles, pero para que entendáis sobre todo en qué consiste no tanto este cambio, sino esta mejora, ¿vale? Al final, en Hausera, pues como siempre, lo que más nos preocupa al final es que invirtáis de manera segura, que confiéis no solo en nosotros por nuestros números, sino al final para que el modelo sea mucho más robusto. Y para daros un poquito de contexto, cuando nosotros arrancamos el proyecto, pues, ¿qué generábamos? Un white paper, que es el documento donde se refleja pues, en qué consiste la operación. Un poco más adelante dijimos, oye, pues este white paper, aparte de que lo podamos hacer nosotros, pues lo ideal es meterle una capa más de confianza para los inversores e introdujimos una figura que es una ESI, una empresa de servicios de inversión, que ¿qué hace? Supervisa este documento y lo valida, ¿vale? O sea, esta entidad está registrada en CNMV y, por tanto, lo que hace es que analiza este documento, confirma que todos los números que aparecen ahí son correctos, que cumplimos con todas las recomendaciones de CNMV y a los inversores, digamos que ya os da una confianza extra, porque siendo un poco bruto, ya no es que os tengáis que fiar de nosotros, sino que hay pues, un actor externo, independiente, registrado en CNMV, que os da esta capa de tranquilidad de que bueno, ha supervisado todo. Nos hemos querido dar un paso más allá, ¿vale? No es que eliminemos esta figura, sino que incorporamos más figuras. Ese documento, ese white paper, ya no solo lo supervisa y lo valida una ESI, sino que además lo elevamos a público. Es decir, lo registramos ante notario y no solo eso, sino que hacemos una emisión que se va a registrar en CNMV. Para que esto ocurra, al final incorporamos unos actores nuevos, ¿vale? Que está la ERIR, ¿vale? Que es la entidad que se encarga de la inscripción y registro, ¿vale? Que podemos luego profundizar en exactamente qué hace esta empresa, pero digamos que es un requisito indispensable para poder registrar esta emisión en CNMV. E incorporamos otro actor, ¿vale? Que es el sindicato de obligacionistas, que al final lo que hace es que ante un hipotético, que esperemos que nunca ocurra, futuro problema, los inversores estáis sindicados, es decir, estáis como unidos, hay una sociedad que os representa y, por tanto, pues si tuvierais que emprender cualquier tipo de acción, pues ya no tendréis por qué hacerla individualmente, sino que ya estáis en un colectivo que os representa a todos, ¿vale? Con lo cual, le estamos añadiendo capas extra. Una pregunta que es normal que os podáis hacer es, esto está muy bien, le estáis dando una capa extra, estáis registrando ahora esta emisión en CNMV, ¿por qué no lo habéis hecho antes? Pues la respuesta es muy clara, porque
porque no se podía hacer antes. ¿Por qué no se podía? Os doy un poco también de contexto de lo que ha ocurrido en los últimos 2 años. CNMV en 2023, pues digamos que hizo una modificación e incorporó esta posibilidad de hacer estas emisiones registrándolas en DLT, básicamente. DLT, tecnología de registro distribuido, para que nos entendamos, en blockchain, ¿vale? Es algo que nosotros ya veníamos haciendo. Utilizamos esta tecnología para, al final, dar más transparencia a nuestras operaciones, porque lo documentamos todo en blockchain, como si fuera al final un libro de registro, y por tanto aprovechamos que es inmutable, que no puedes modificar nada, digamos, eliminando rastro. Es decir, lo utilizamos como una capa extra también de seguridad y de transparencia. Pues, por esa parte, CNMV dijo, pues podemos hacer una emisión en DLT, pero tiene que pasar por una ERIR, por esta sociedad, esta entidad que se encarga de la inscripción y el registro. ¿Qué ocurre? Que CNMV puso una serie de requisitos para que las agencias de valores y otro tipo de empresas pudieran convertirse en ERIR, pero no ninguna cumplía los requisitos o ninguna quiso dar ese paso. Con lo cual hemos estado durante muchos meses sin esta capacidad. Hasta que, finales del año pasado, ¿vale? Voy a ver si puedo compartir aquí pantalla, que me hace ilusión que se vea. A ver, compartir. A ver si se... ¿Estáis viendo mi pantalla? ¿Estoy compartiendo? No. ¿O no? A ver, ¿me confirmáis? No. ¿Fran? No se ve. No puedo ver. Me ha quedado ahí. No. A ver ahora, no puedo compartir. Madre mía, a ver, a la tercera. No, coméntalo, Ahora sí. si no. ¿Ahora estoy viendo? Ahora sí. Sí, vale. Finales del año pasado, España ya cuenta con su primera ERIR validada por CNMV. ¿Vale? ¿Cuál fue esta ERIR? Ursus 3 Capital. Es decir, en ese momento ya, cuando se pudo hacer, es cuando nos pusimos las pilas. Nosotros les conocíamos, habíamos trabajado con ellos, tenemos relación con ellos, con lo cual, pues oye, quisimos ser también pioneros en esta parte y decir, perfecto, esto no hace que el riesgo principal de las operaciones, que es inmobiliario, o sea, no va a hacer que el inmueble se pueda vender a mayor importe, que haya menos riesgo, porque al final, lo que siempre os decimos, el riesgo es puramente inmobiliario. Compro algo, lo reformo, le aporto un valor extra y lo vendo. Pero esto sí que al final os da capas extra de protección y hace que al final hay una serie de actores que os van a dar mucha más seguridad. Y al final registrarlo en CNMV pues tiene esta ventaja. Con lo cual trabajamos, como habéis visto, pues con una ESI, con una ERIR, que fue la primera validada por CNMV, y con este sindicato obligacionista. Con lo cual yo creo que tenéis la visión de por qué lo hemos hecho ahora y qué extra os aporta. Entonces, muchas de las preguntas que seguramente podáis hacer van en esta línea. Si queréis profundizar, ya os cedemos el micro o la caja de comentarios. Vale, pues os parece, vamos ya con las preguntas. Omar pregunta si mañana va por orden de prioridad la preventa, o sea, desde las 9 hasta X hora. Correcto, si es por orden de llegada, se abre a las 9:00 y hasta que se consigan los 4.200.000 euros, que lo que ocurrirá es que accederéis a partir de ahí en lista de espera, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si habéis llegado tarde y ya se han completado todas las reservas, no os preocupéis, porque os vamos a ir apuntando por orden de llegada y daremos un plazo para formalizar la reserva, que va a ser, en este caso, un poquitín más corto de lo habitual. Vais a tener prácticamente 48 horas hasta el martes a última hora, es decir, el miércoles por la mañana, quien no haya formalizado esa transferencia y nos haya enviado el justificante, su reserva quedará anulada. Y ahí entonces empezaremos a contactar a la gente que está en lista de espera. Genial. Ángel Martín, que es nuevo en Hausera, dice, por lo que leo, mañana salen unos tickets donde dice lo que pretendes invertir y mañana mismo habría que enviar el dinero o cómo funciona el proceso. Justamente lo que acaba de comentar Fernando, ¿vale? Tenéis 2 días para formalizar la transferencia y tranquilos que os enviaremos todos los datos que necesitáis. El proceso, perdona, mañana entráis en la web, le dais al botón de reservar tickets y en ese momento os va a pedir, tienes que estar, importante, registrados y haber validado vuestro perfil previamente. Si lo hacéis con antelación, mucho mejor, porque directamente en esta página, que es un formulario de petición de reservas, solo podréis acceder si previamente os habéis registrado y estáis verificados. Ponéis el importe que queréis reservar, le dais a enviar y os va a llegar un email que os dice, estáis dentro con todos los datos para hacer la transferencia, número de cuenta, etcétera, y otro email con el contrato. Genial. Aya899 pregunta, ¿hay altas garantías de que la operación sea exitosa? Pues ahí básicamente es riesgo puramente a nivel inmobiliario y por lo tanto nosotros hacemos, como podéis ver en la página web, un documento de inversión en el que se montan escenarios y bajo esos escenarios son los que trabajamos, ¿no? Tanto a nivel de timing como a nivel de precio metro cuadrado. Por lo tanto, estimamos que una operación que luego se comercializa por debajo de 2.000 euros el metro cuadrado hay alto potencial de éxito.
en ningún caso puede ser que hay una garantía tipo fijo, ¿vale? Es riesgo inmobiliario y por lo tanto pues tienes que considerar, tienes que estudiar el documento de inversión y bueno, creer en los mismos números que estamos trabajando nosotros y por lo tanto pues acompañarnos en ese proceso. Rubén Hidalgo pregunta, ¿el plan son 12 meses o se puede ampliar el periodo? Como poder se podría ampliar, ¿plan? Sí, realmente lo mismo, Rubén, que he comentado allá. Es básicamente el plan. Nosotros estipulamos un documento de inversión donde hacemos una estimación a nivel de comercialización y a nivel de reforma. Luego sí que hay un periodo que si en esos 12 meses, por algún motivo, no se ha llegado a vender la totalidad del proyecto, hay unos mecanismos de salida que, bueno, están descritos en el white paper, en el que se va bajando el precio en base a porcentajes para ponerte en precio de mercado, porque hoy en algún caso te puedes equivocar o surge algún imprevisto en ese trayecto o en esos 12 meses en los que nosotros estamos trabajando y por lo tanto pues hay un mecanismo de salida definido para bajar el precio y ponerlo a precio de mercado. Y si a alguien no le interesa que se retrase el proyecto, principalmente es a nosotros, porque tenemos una penalización de hasta 2 meses, por el cual si se retrasa un mes el proyecto, nosotros de nuestra caja abonamos a todos los inversores un 1% extra. Si se retrasara 2 meses, sería un 1% más. Es decir, tendríamos que poner el 2% extra para los inversores, de modo que así mantengáis ese 12% de TIR. Con lo cual, pues nosotros somos los principales interesados en no tener que llegar a y además que en ese escenario tampoco estaríamos ganando nada, que ganaríamos a partir del 14%, o sea que sería todo más complicado. Sí. Por aquí le voy a dar paso a David García, que ha levantado la mano. David, si quieres hacer tu pregunta, ya podrías hacerla, te quitas el mute y podrías hablar. Un clásico de levantar la mano, yo creo que he preguntado los últimos 3 directos. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Parece ser que está ahí todavía muteado. Le voy a dar permiso a Miguel. Miguel, cuando quieras, puedes hacer tu pregunta también. Aquí David García. Hola. David, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Hola. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Quería hacer un par de preguntas un poco maliciosas. Venga, va. Vamos a ver. Querría saber cuáles son, dado que Hausera va a éxito, cuáles son los, en el proyecto, cuáles serían calculados en dinero el trabajo realizado por Hausera en este proyecto. No sé si me estoy explicando bien. Yo no te he conseguido entender. Vale. Hausera, obviamente, al ir a éxito, lleváis todo un trabajo en la plataforma hasta que saques el proyecto y el proyecto queda acabado. Sí. ¿Cuáles son los honorarios que Hausera cobraría normalmente de todo ese trabajo realizado? Vale, a ver, te voy a responder y así me dices si es lo que estás preguntando. Si no fuéramos a un modelo de éxito como el de ahora, en el cual nuestros honorarios son lo que se obtenga a partir del 12, ¿qué hubiéramos obtenido si lo hiciéramos por delante? Ha habido diferentes operaciones, ha habido algunas que Hausera se ha llevado un 10%, en otras nos hemos ajustado y ha sido un 5%, en otras incluso un 3%, no había una cantidad fija, pero ha oscilado entre el 3 y el 10% del importe que se financiaba, con lo cual no era un dinero fijo, no es que dijéramos, Hausera gana por cada oportunidad 50.000 euros, sino un porcentaje del importe que se financie. En este caso, pues lo que decimos, todos los costes nuestros de personal, etcétera, nóminas, etcétera, no están metidos en el proyecto, lo asumimos nosotros como dentro de nuestra estructura por este modelo en el que vamos, como decíamos, a riesgo total, confiando en que consigamos más de un 12% y, por tanto, nos acabe compensando la operación y las dos partes ganemos. Perfecto. Una segunda pregunta, que la he preguntado otras veces y no se me ha contestado. Vamos, yo creo que a lo que quiero. Rectificame si es incorrecto. Uno de los socios de Hausera es una nueva promotora constructora, ¿no? Es correcto. Correcto. ¿Qué es la promotora o constructora? ¿Qué es? ¿Promotora o constructora? Es constructora. En este caso, David, nosotros somos promotores al uso. Luego tenemos el acuerdo con el constructor en el que pues, se hace ese contrato de construcción o de explotación. Bien, que es socio de Hausera. Correcto. ¿No? Sí, ¿Cómo se llama esa constructora? Se llama Intertrader, la constructora. ¿Intertravel? Correcto. Intertravel. Bien, ¿y esa constructora es socia de Hausera? ¿En qué porcentaje está la sociedad? O sea, lo tiene la parte indirecta. O sea, no te sé decir porque hay diferentes porcentajes con diferentes socios, pero es minoritario, en ningún caso es mayoritario esta empresa. Minoritario. Vale. Y una tercera pregunta y última. ¿Cómo van las ventas en Molina de Segura de los proyectos anteriores? David, estamos empezando ahora con la comercialización. De hecho, creo que Edu ha comentado que estuvimos el sábado ya con
diferentes, o sea, con inversores que vinisteis a hacer la visita, y en este momento pues se ha puesto ya la pancarta, se han hecho los renders y se está empezando a hacer la comercialización. Tenemos muchísimas llamadas de tanteo, pero estamos en ese proceso. Claro. O sea, a la pregunta de ¿hay ventas? Todavía no se han vendido los inmuebles. Ahora, ¿hay interés? Hay mucho interés, mucha llamada. Pues, como decimos, estamos al final ahora recabando esos leads para trabajarlos y al final, bueno, la intención de compra, pues lógicamente irá aumentando cuando estén los pisos piloto, etcétera. O sea que al final tampoco vamos a precipitarnos ahora y cerrar ventas lo antes posible al precio que sea, sino tenemos casi un año para hacerlas y al final, bueno, el equipo de comercialización es el que sabe cómo gestionarlo para al final conseguir llegar a éxito y con la mayor rentabilidad posible. Perfecto. Bueno, pues entonces nada, a ver si salimos de Molina de Segura para el siguiente proyecto, ¿eh? Bueno, ya veremos. Gracias, David. Un saludo. Venga, muy amables y buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. Muchas gracias. Por Chao. aquí tenemos a Miguel, preparado para hacer su pregunta. Hola, también. buenas tardes. Muy Buenas, Buenas Miguel. tardes. Soy ¿Qué tal? nuevo en el chat. Es la primera vez que me conecto porque ni siquiera tenía instalado el Telegram. Pues nada, Telegram. bienvenido. Bueno, yo ya he invertido en Lago Iseo 2 y ahora quiero invertir en Murcia 10. Una duda que tengo es si estos proyectos, el riesgo de que el proyecto es independiente o forma parte de la matriz de Hausera. Es decir, si en el supuesto de que fuera mal un proyecto, que no se vendiese o que habría que bajar el precio o incluso que fuera inviable al final, por lo que fuera, por cualquier imprevisto, si la quiebra es de cada proyecto o de todo la promotora. De un proyecto a otro. Pues este era Miguel, Edu, por favor, que creo que está entrando. Sí. Luego le damos. Bueno, Miguel es quien. No, a David, No, que David, bien. perdón. Ya está. Vale. Un proyecto no puede utilizar sus fondos para ninguna otra cosa de otro proyecto, ni para lo bueno ni para lo malo. Es decir, al final cada proyecto es independiente, en el sentido de que si alguno no diera la rentabilidad, no lo podemos equilibrar con otro, ¿vale? O sea, lo que sí, ¿vale? Es que esos productos, esas inversiones que se han realizado, hasta ahora van todas en la misma sociedad, ¿vale? Con lo cual, en el hipotético caso más extremo de que hubiera una quiebra, pues al final la quiebra es de la empresa, de esa sociedad, ¿vale? Pero el hecho de que haya diferentes proyectos no se compensan unos con otros a nivel de... Por tanto, los riesgos en sí inmobiliarios están estancos de uno a otro, ¿vale? No se compartimentan. Y otra cosa, ¿qué garantías tienen los compradores de estos inmuebles? O sea, si hay vicios ocultos o tiene que haber reparaciones, Hausera garantiza a esos compradores que va a haber un servicio postventa. Es que eso es importante para la reputación de una empresa. Sí, totalmente, David. Aquí, pues, como cualquier promotora, ¿no? El servicio postventa que se da después de un año en el que cualquier carpintería, suelo, tal, que puedan llamar y siempre estamos dispuestos a resolverlo, no hay ningún tipo de problema. Hemos hecho operaciones ya con cambios de uso, hemos hecho operaciones en Cartagena también y siempre estamos dispuestos a nivel de promotora a resolver ese tipo de problemas. Porque al ser edificios vandalizados, pues pueden surgir problemas imprevistos, ¿no? Aunque no debería de estar todo bien controlado por el arquitecto y por los técnicos, ¿no? Problemas. Sí, totalmente, David. De hecho es un cambio, o sea, es decir, la rehabilitación que se hace, que básicamente se considera una rehabilitación, no es una adecuación, es un proyecto que hay que cumplir código técnico, actualizar ese código técnico a nueva normativa, es decir, que es un proceso en el que se hace una rehabilitación considerable, no es solo simplemente un lavado de cara. Vale, de acuerdo. Pues nada, que tengáis mucho éxito. Y por cierto, ¿por qué sacáis solamente 2 plantas digamos, hacéis una fase de 2 plantas? ¿Os guardáis los áticos, por ejemplo, para una posterior o...? Principalmente es para tener la mayor certeza posible de que la operación va a salir adelante. Si hiciéramos el edificio entero, pues sería una operación a lo mejor que rondaría los 8 millones de euros de financiación. La más grande que hemos hecho han sido 6 millones, Lago Iseo 2. Queremos evitar lanzar una oportunidad que no se llegue al objetivo de financiación y tener que echarnos para atrás, devolver el dinero y que no salga adelante. Queremos que ser conservadores es mucho mejor y trocearlo en este caso para estar pues prácticamente seguros de que se va a financiar y por tanto que se va a lanzar el proyecto. Ya, pero por ejemplo los compradores que compren ahora, si saben que van a estar luego en obras durante otro año más después, con ruidos y todas las molestias que supone... Es importante que esto quede muy claro.
claro, que se financie en diferentes fases no quiere decir que se vaya a entregar en diferentes fases a los compradores. El primero que entre a vivir y coja su llave va a entrar en una urbanización con 3 edificios construidos, con zonas comunes terminadas, y van a entrar en una urbanización terminada. Da igual si el edificio 1 se financió por Hausera en la fase 1 y el otro en la fase 4. Y esos son fases de financiación nuestra. O sea que no cada edificio se va a terminar en esta fase de Murcia 10. Exacto. O sea, digamos que las fases, cuando hablamos de fases, es fases en las cuales se financia por Hausera. No tiene nada que ver con fases de construcción ni fases de compra. Al final, digamos que se inaugurará la urbanización y lo que siempre digo, el primero que entre y coja sus llaves entrará a vivir en una urbanización Puede terminada. elegir un ático, por ejemplo, si Claro, quiere. exacto, los compradores. Porque es no que, los como limitamos. decís, que vais a hacer 2 plantas nada más, entonces No. las otras 2, ¿para cuándo? Se podrán hacer más adelante, pero insisto, no mezclemos el que se lanza por Hausera y se financia que se construye. Lógicamente, se va a hacer todo en paralelo a nivel de construcción, ¿vale? No por el hecho de financiarse por Hausera un poco más tarde, pues entonces esta parte no la tocamos, ¿vale? Yo tengo Tiene todo el entendido sentido. que la Comisión Nacional de Mercado de Valores solo permite a los crowdfunding hasta 5 millones financiar cada proyecto. ¿O eso no es así? Ahí, David, nosotros es que no somos un Fran, es crowdfunding Miguel. al uso, ¿no? Se lo ha dicho 3 No, veces. soy perdón, Miguel. Miguel. Miguel, nosotros no somos una PFP, una plataforma de financiación participativa. Nosotros lo que somos es un promotor que levanta emisiones de deuda, que podrás ver en la web, en la que se registra ante notaría y se hace una emisión de deuda, y lo que hacemos es... O sea que no tenéis esa limitación de 5 millones. Correcto. No Es que existe hay esa- otras plataformas que sí. Hay otras plataformas en las que yo participo, por ejemplo, Urbanitae o Civislen o WeCity, que tienen un límite de 5 millones por proyecto. Correcto, es que nosotros somos diferentes, el concepto es diferente. Ajá. Nosotros somos el propio promotor que levanta financiación para poder llevar a cabo el documento de inversión que estamos presentando. Por lo tanto, es un concepto diferente a una plataforma de financiación participativa. Una plataforma de financiación participativa lo que hace es financiar a promotores, a terceros, poner en contacto inversores con promotores al uso. Nosotros somos un propio promotor de una empresa que levanta una emisión de deuda. ¿Tenéis previsto ampliar vuestro radio de acción más allá de Murcia y del norte de Italia? ¿O de momento os vais a centrar en este mercado? Nosotros la zona de Levante la controlamos bastante bien, toda la zona de Levante, y a partir de ahí, pues bueno, tiene que ser una buena oportunidad donde tenga sentido infraestructura, que tenga la misma cultura que la nuestra y que podamos estar pues acercándonos y estando al día. Por lo tanto, pues todo lo que entre dentro de esos criterios, pues hacia adelante. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Venga, gracias, un saludo. Vale, seguimos adelante. Narrubai, que dice que me gustaría conocer las razones por las que se ha considerado que el precio de venta objetivo por metros cuadrados sea inferior en Murcia 10 que en Murcia 8 y Murcia 9, y como consecuencia que la plusvalía para el inversor sea del 12% en lugar del 14%. No es correcto. El precio de metro cuadrado es el mismo en las 3 fases. Te voy a decir de memoria, pero no me quiero equivocar. Rondando los 1.600 euros, ¿vale? Y lo que ha cambiado es la rentabilidad que nosotros decidimos poner a cada operación, porque en Murcia 8 y Murcia 9 decidimos ampliar 2 puntos, dar un 14%, porque era la primera operación del año. Bueno, pues al final era el modelo nuevo que íbamos a éxito. Queríamos dar un golpe de efecto empezando el año con algo muy potente, pero esa rentabilidad es independiente, por así decirlo, a lo que pueda generar el proyecto. Una decisión nuestra que decidimos pues, si queremos dar un 12, un 11, un 12, un 14 o lo que sea. El precio de metro cuadrado puedes comprobarlo que es exactamente el mismo en todas las oportunidades de esta misma organización. Murcia 8, Murcia 9 y Murcia 10 tienen el mismo precio de metro cuadrado objetivo. Pregunta José, si el 14 de abril de 2026 no se han vendido todas las viviendas, ¿qué sucede con la inversión? Esto, José, ya lo hemos comentado en el comentario de arriba. Es decir, cuando los plazos sobrepasan los plazos, en este caso de 12 meses, se activan mecanismos de salida que están definidos en el documento de inversión, que es bajar el precio con una penalización para nosotros, para el grupo gestor de Hausera, los 2 primeros meses. Y a partir de ahí, pues va bajando el precio hasta ponerlo a precio
de mercado y que se venda esa operación. Aquí José Antonio pregunta, ¿el proyecto de mañana, día 31, con qué garantías cuenta? ¿Hipoteca de primer rango sobre el inmueble, de segundo rango? ¿O al invertir con Hausera no hay garantía alguna y hay que confiar a ciegas en los gestores de esto? Vale, aquí José Antonio, buena pregunta porque es algo que no se ha comentado, que es que incluso para esta oportunidad en sí hemos creado una SPV, que es un vehículo de propósito específico para hacer este tipo de operación. Es decir, por lo tanto, esta empresa que se crea dentro del grupo, ¿vale? Se crea con el propósito de comprar el inmueble y tenerlo justo en los balances de ese inmueble. Por lo tanto, no cuentas con ningún tipo de riesgo de otras oportunidades. A este modelo es el que estamos llegando poco a poco. Esta ha sido la primera oportunidad que vamos a lanzar con el modelo de SPV y por lo tanto, pues esto es una garantía, ¿no? Porque al final estás aislando riesgos de las operaciones y nos permite pues profesionalizar más el negocio. Y una consecuencia de esto, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, mañana cuando recibáis el email lo veréis que lo he puesto en rojo, pero por favor, tened en cuenta que al ser una sociedad diferente, cambia el número de cuenta, cambia el nombre de la sociedad y el número de cuenta. Lo digo por si alguno tiene a lo mejor como favorito en el banco a Hausera y hace la transferencia automática, o sea, va a cambiar el número de cuenta, ¿vale? Si no, lo estaréis enviando a la sociedad anterior y tendremos que haceros la devolución y que lo hagáis a la correcta. Ra pregunta, ¿por qué Murcia 10 tiene menor rentabilidad que sus dos anteriores? Acabamos de explicar, Edu. Vamos hacia adelante. Sí, ya si quieres, o sea, como vamos a publicar el vídeo, o sea, lo repetimos, pero bueno, tampoco, básicamente es eso. O sea, se decidió aumentar 2 puntos en las anteriores y no tiene una relación directa con el activo en sí. Es un tema de marketing nuestro. Al final tenéis que tener en cuenta que quien entra en primera fase pues siempre tiene algo más de riesgo, ¿no? Tiene que ver la oportunidad y aquí ya se está viendo, pues ha empezado la comercialización, pues, podéis venir a visitarlo, es decir, cuando entra en unas primeras fases pues normalmente tiene un futuro algo más incierto y por lo tanto pues ese es el motivo de que tengas ese 2% de beneficios sobre el resto de la oportunidad. Por aquí María pregunta, ¿el hecho de que Hausera vaya creciendo significa más personal? ¿Significará ofrecer inferior rentabilidad en futuros proyectos? No tiene por qué. Al final el proyecto tiene una rentabilidad X y nosotros además no estamos repercutiendo los costes de estructura en el proyecto en sí. Bueno, claro, aunque fuéramos 100 personas con nóminas altísimas, nunca meteríamos esos costes en la propia operación, que es precisamente el modelo en el que vamos a éxito. Si podéis ver en el desglose, cuando decimos que necesitamos 4,2 millones de euros, ahí no está metida la estructura de Hausera. Ahí está metida la compra del inmueble, está metida la reforma y los costes operativos, que al final, pues eso, registro de notaría, impuestos, etcétera. Cuando esta estructura la asumimos nosotros, lógicamente, pues tendremos que ir creciendo en estructura para dar el mejor servicio posible, pero eso nunca se repercutirá en la rentabilidad. Genial. Por aquí José pregunta por el tema de la fraccionalización de Murcia 8, Murcia 9, Murcia 10, si podría afectar luego al fin de obras y demás, también lo hemos comentado. Agus dice, si Murcia 10 fuera mi tercera inversión consecutiva en Hausera, ¿obtendría un 13% de mi inversión o cómo va eso? Correcto. La promoción de fidelidad que aplica a todo el mundo. Hoy además hemos publicado una publicación en Telegram. Si tú inviertes en una oportunidad, en la inmediatamente siguiente, ¿vale? Ya tienes un 0,5 extra. Y si has invertido en 2, pues en la tercera consecutiva tienes un 1% extra. Eso nunca lo vas a perder, aunque dejes de invertir, pero si sigues invirtiendo de manera consecutiva, pues en todas tendrás un 1% extra. Con lo cual, si has invertido en Murcia 9 y has invertido en Lago Iseo 2, en esta tienes un 13% de rentabilidad. En este caso tendrías la rentabilidad que se obtenga más un 1%. Juanma pregunta, si ahora invierto por primera vez y quiero hacer una inversión consecutiva en la próxima oportunidad, ¿tengo algún tipo de prioridad? No, prioridad en cuanto a que por haber invertido puedes entrar antes que el resto, no. Tienes la ventaja que hemos comentado, la fidelidad, pero no hay prioridades por haber invertido en la anterior. No se abren. Primero invierten los clientes actuales y luego entran los clientes nuevos. Se abrirá mañana a las 9 y entrará todo el mundo a la vez. As pregunta, en el vídeo con Eric comentasteis un futuro proyecto enfrente del edificio. ¿Podéis hacerlo público o es top secret? No podemos entender que al final, el momento en el que sea público y haya una noticia, pues en este edificio o en este solar se va a construir X. Pero al final es algo que sería feo que nosotros, que lo sabemos, porque al final pues, el equipo es de la zona y se habla y demás, pero tampoco es algo que esté firmado y publicado, entonces preferimos no meternos ahí en ese charco y en cuanto se sepa y se pueda contar,
contar, os lo contaremos. Quedaos con lo importante que os hemos dicho, que ese solar ya aportar un valor extra, ¿vale? Que luego sea una cosa o sea otra, pero eso es algo bueno para la oportunidad, independientemente al final de lo que sea. Vega pregunta si tener tantas oportunidades a la vez en construcción, si no puede ser un riesgo para que se acaben finalizando a tiempo. Yo no veo el motivo, al final es la misma obra, al final lógicamente se dimensiona los recursos necesarios, porque sí, no es lo mismo hacer un edificio que hacer 3, evidentemente no vas a tener el mismo equipo para hacer 3 edificios que tuvieras para hacer uno. Por aquí preguntan, en primer lugar y por no quedarme mañana fuera, ¿tenéis previsión de en cuánto tiempo se puede llenar el proyecto, ya que mañana lo tengo difícil hasta la tarde y no me gustaría quedarme fuera? Luego, en segundo lugar, ¿os planteáis a futuro tener un mercado secundario? Wow, 2 preguntas para ti, Fran. Venga, la primera. Concéntrate, Sí, que a quiero ver, que lo digas bien, ¿eh? No tenemos una A ver, bola, no tenemos una bola. no tenemos una bola de cristal, ¿no? Bien, bien. Que Fran siempre dice, Sí. no tenemos una bola del mundo. Y yo, no, bola de cristal. Sí, sí, es lo que. O sea, no tenemos una bola de cristal. Esperemos que se cierre el primer día, pero bueno, como no sabemos la disponibilidad de cada uno de los inversores, sí que recomendamos que, oye, el periodo de reserva, porque no es inversión, son 15 segundos. O sea, es decir, no creo que lleve más de 20 segundos. Por lo tanto, seguro que te puedes escapar durante 20 segundos y darle a la inversión, en ese caso. Y luego, en segundo lugar, dices que el mercado secundario, pues todo esto va de la mano de lo que hemos explicado al principio, de la figura de la ERIR, de la figura del registro en CNMV. Esto nos va a permitir darle la funcionalidad de utilidad, porque se empieza a convertir lo que emitimos o la emisión en un instrumento financiero. No os quiero liar mucho, pero básicamente nos va a permitir eso, abrirse o cotizar o poner estos instrumentos para que sean transmisibles, para que se pueda comprar y vender. Nos va a facilitar ese proceso. Y por eso estamos en todo este proceso para mejorar estas funcionalidades. Por aquí preguntan por Murcia 4, 5 y 6, que ya están al caer, si tenemos novedades. Murcia 4 va muy bien, acaba el 28 de abril. Como ya hemos comentado en el grupo de Telegram cuando nos habéis preguntado, estamos muy, muy cerca de cerrar, van muchas ventas, muchas reservas hechas y no hay nada que nos haga indicar que no se vaya a cerrar dentro de plazo, ¿vale? Con lo cual, ya sabéis que nosotros no cerramos la operación hasta que tenemos el dinero en el banco y por tanto ya lo podéis reclamar, ¿vale? Con lo cual, aunque tuviéramos el compromiso, por así decirlo, o una reserva puesta, hasta que no han abonado esa reserva y por tanto ya podemos devolver todo el dinero, no se da por cerrada y por tanto sigue contando el cronómetro. Pero vamos, que va muy bien en cuanto a Murcia 4. Murcia 5 y 6, Fran, si quieres tú comentar. No, al final va según lo previsto, es decir, vamos con una buena comercialización, incluso mejor de la esperada y por lo tanto, pues nada indica, como dice Fernando, en Murcia 4, que creo que es el mes que viene, pero es que en Murcia 5 y 6, no sé si era a finales de julio. Un poco después, sí. O sea, lo que está ocurriendo en todas las operaciones de Murcia de tipo pues, cambios de uso que hicimos a estos estudios es que hay interés. En el momento en el que haces el piso piloto, ese interés ya se convierte en reservas. A la gente le gusta verlo más que imaginárselo. Entonces, bueno, Murcia 5, pues Murcia 4 fue a hacer el piloto y empezaron ya a entrar reservas. Murcia 5 estamos en esa fase y en Murcia 6, pues lo mismo. Hay mucho interés, pero sabemos que hasta que no esté el piloto y tal, no se van a formalizar a una velocidad mucho mayor. Lo mismo con Murcia 7, ¿vale? Que llegará el momento en el que ya no solo tengamos llamadas y gente que pueda estar interesada, sino que vengan, lo vean y reserven. También añadir que esta semana verán Murcia 6 terminado a falta de hacer el piloto, o sea que ya va bastante avanzada también, bueno, está terminada la reforma básicamente, o sea que ese proceso seguramente vaya más. Agustín pregunta, ¿por qué no introducís garantía hipotecaria para los inversores en los cambios que estáis introduciendo para reforzar nuestra seguridad? Pues Agustín, simplemente es por tema de costes. Se puede incrementar, incluso se puede valorar esa parte de garantía hipotecaria, pero bueno, también estamos montando el tema de la SPV y poco a poco pues vamos avanzando en esa vía de profesionalizarlo y de meter más garantía. En este caso es una SPV, un vehículo especial, donde se mete solo el activo y se mete la deuda, por lo tanto no va a haber más acreedores que los que hacen la inversión directamente en esta oportunidad. Cielo pregunta cómo se va a organizar el retorno a 12 meses si todos los proyectos son a 12 meses. Dice Murcia 8 y 9 fueron en enero-febrero. Diría que fueron los dos en enero, si no recuerdo mal. Murcia 10 es prácticamente en abril. ¿Cuál es la pregunta? Perdona, ¿que cómo se va? ¿Cómo se va a organizar el retorno teniendo en cuenta que todas son a 12 meses? Es decir, que cómo lo vamos a hacer para terminarlas al mismo tiempo. Tened en cuenta que cada operación es independiente a nivel de venta
y por tanto Murcia 8 era la planta 1 y la planta 2 de un edificio y no se cerrará Murcia 8 hasta que se vendan todos esos inmuebles. Murcia 9, planta 3 y áticos, perdón, exacto, y Murcia 10, planta 1 y planta 2 del otro edificio. Con lo cual, se va a ir habiendo ventas por separado. Cuando se complete uno de ellos, ¿podría darse el caso que se cierre Murcia 9 o Murcia 10 antes que Murcia 8? Perfectamente. Al final se van a comercializar en paralelo y aunque la fecha de finalización de una sea más tarde o más pronto que otras, la comercialización va a ser a la vez. Con lo cual, podría darse el caso en el que se vendan todas de Murcia 10 y queden a lo mejor algunas de Murcia 8 y cerremos Murcia 10 3 meses antes. Podría ser el caso. Element pregunta, entiendo que los socios mandan y querrán dar salida a Molina, pero ¿no creéis que es mucho dinero ya invertido en el mismo edificio y luego vendrá posiblemente el edificio que está en esqueleto? ¿No es así? Pues ahí Element, básicamente creemos en el proyecto, es un proyecto, es un solar donde consta de, como has dicho, de 2 edificios más 1 en construcción y por lo tanto vemos que en Molina Segura hay muchísima demanda a nivel de vivienda con unos precios que son razonables de producto de obra nueva, un producto por debajo de 2.000 euros y por lo tanto, pues oye, tenía sentido, el proyecto era así, no es que pudiéramos segmentar o comprar una parte del solar, es decir, por lo tanto, pues tenía sentido lanzar toda la operación y además, pues nos ayuda en la economía de escala, es decir, que cuando haces un edificio puedas hacer ciertas plantas en paralelo, por lo tanto, pues tiene mucha oportunidad. De hecho, no descartamos que siguientes oportunidades también se hagan troceadas por este tipo. No hay oportunidades específicas que digamos, oye, vamos a sacar 4 millones y está el producto. Normalmente son oportunidades más grandes en las que va haciendo productos, los va troceando y va haciendo economías de escala con ellos. De hecho, o sea, pensando en los inversores, o sea, creemos que es algo bueno para vosotros porque nos permite acceder a un tipo de producto que al final, si lo haces de esta manera, pues oye, al final puedes tener durante un año oportunidades de algo a lo que no podrías acceder si tuvieras que hacerlo de golpe. El mismo caso que decíamos, si hubiéramos tenido que lanzar, la única opción sea lanzar la urbanización de Molina de golpe, de una sola, y hacer una operación de 15 o 20 millones, nunca la habríamos lanzado por Hausera, porque no podemos financiar en una oportunidad 20 millones. De esta manera podéis tener acceso a este producto que creemos que es muy bueno. La única cosa mala, pues que a lo mejor si alguno ha entrado en todas, pues que le puede llegar a aburrir. Pero bueno, al final te aburres de invertir en un producto bueno, con lo cual no estás obligado a invertir en todas, pero también permitimos que inversores nuevos que a lo mejor no nos conocían cuando lanzamos Murcia 8, pues pueden invertir en Murcia 10, que están accediendo a un producto que a nivel de producto inmobiliario es el mismo. En ese caso las condiciones algo diferentes, pero creemos que también obligarnos a que cada oportunidad sea completamente diferente sería poco viable y tendríamos que estar seguramente introduciendo riesgos nuevos, porque no es realista que cada mes tengas una oportunidad completamente diferente a la anterior, que encaje exactamente con el volumen que tienes para financiar en ese momento. Entonces esto yo creo que nos resuelve muy bien ese problema y para al final los inversores creo que es algo bueno que podamos también tener opciones para lanzar. O sea, a lo mejor esta cuarta fase que puede ser de Molina la dejamos más adelante o según si hay mucho interés mañana decidimos lanzarla la siguiente. Tener varias opciones y tener varias cartas te permite jugarlas con más criterio. Por aquí María Sánchez pregunta por la fiscalidad. Dice, ¿cómo tributan los beneficios? Fiscalidad. María, Sí, bueno, perdón. nada, María, simplemente, perdona. Dale, no, Nada, simplemente tributan en rendimiento de capital mobiliario, las oportunidades y bueno, ya están los tramos que vienen explicados en Hausera en la parte de documentación. Si no me equivoco, el menú era documentación, Fernando. Documentación, fiscalidad. Sí, FATS. Pues ahí tiene también la tributación. De hecho, si eres residente español, pues tiene una tributación por defecto o una reducción por defecto del 19%. Y si eres residente español, te aparecerá también en Hacienda el año que viene si haces la inversión. En el mismo white paper está detallado también. Hay un apartado del white paper, ¿vale? Que te habla de la fiscalidad, ¿vale? Con los porcentajes. Por aquí Pacabi, que también preguntaba por el tema del desfase en cuanto al lanzamiento de las oportunidades. Ya lo hemos ido aclarando. Suso pregunta, ¿el destinatario y el número de cuentas son distintos a las anteriores oportunidades? Sí, lo que hemos Recordémoslo comentado. mejor porque no vaya a ser que la gente mañana... Como es una sociedad diferente, porque es una SPV, no es la anterior, no es HoldTX, ¿vale? Por lo tanto, tiene un número de cuenta diferente, ¿vale? Si alguien, por lo que sea, se equivoca y la hace la anterior, pues no le vamos a quedar el dinero, no os preocupéis. Pero os tendríamos que hacer la devolución y que la hagáis a la correcta. Por aquí pregunta D. Martínez, ¿hay opción de hacer el ingreso de la inversión con tarjeta? No se puede, solo
solo aceptamos transferencia bancaria. Enrique pregunta por el tema de la fidelidad. Cuando hay una oportunidad de menos financiación y nos quedemos fuera unos cuantos que solemos invertir, ¿qué va a pasar con esa fidelidad? ¿La perdemos? Nunca se perderá hacia atrás, es decir, lo que ya has acumulado nunca lo pierdes, pero como decíamos, si en alguna dejas de invertir, pues tendrás que empezar otra vez el proceso de nuevo. En la siguiente que inviertas no tendrás nada, pero luego un 0,5 y demás. Entended que no podemos mirar caso a caso de, pues oye, yo es que no he podido invertir porque ese día tenía que, o soy de los fieles. Al final todo el mundo tiene las mismas oportunidades para invertir. Se abre a las 9 de la mañana, como decíamos antes, son 20 segundos. Si por lo que sea no has llegado a tiempo, pues oye, es una pena. Si te has quedado en lista de espera, haremos lo posible para poder darte acceso, pero claro, si al final no has podido entrar, pues no podemos regalar la fidelidad a todo el mundo, porque si no al final, pues directamente no sería una promoción de fidelidad, sería pues lo damos a todo el mundo. Entonces, bueno, intentamos ser lo más flexibles posibles, pero bueno, también entended que no siempre podemos garantizar que todo el mundo entre. Si alguien no ha llegado a tiempo y pierde la fidelidad, lo importante es que nunca perderá lo ganado. Tendrá que empezar de nuevo. Pues en vez de tenerlo en esa, lo tendrá en 2 después. Vicente pregunta, en los documentos habéis puesto un precio para metro cuadrado de venta. He visto que lo obtenéis de Idealista, entre otros. Sin embargo, yo en Idealista he visto que el metro cuadrado de la zona es bastante más bajo. ¿A qué se debe la diferencia? ¿Cómo lo habéis calculado? Ahí Vicente, básicamente casi no vas a ver nada de oferta de obra nueva. De hecho, esto nos lo ratificaron también inversores que vinieron el sábado pasado, que había varios que, a ver si se anima alguno y levanta la mano, que vinieron y que eran de Molina de Segura. Y el problema es que no hay oferta de obra nueva, no hay nada nuevo, simplemente son reformas o productos a reformar de hace bastante tiempo, de edificios de hace bastante tiempo. Y estamos lanzando un producto que tiene todo el sentido del mundo, es decir, un producto por menos de 2.000 euros el metro cuadrado en comercialización. No hay nada así cuando te vas a obra nueva. Permíteme un matiz. Dime. Nosotros no ponemos los precios, ¿vale? Sino que al final encargamos una tasación externa, que son los que analizan los testigos de la zona y son ellos los que nos dicen el precio de metro cuadrado de tu activo es 1.620. O sea, no es Hausera quien dice, pues yo creo que esto va a ser al final queremos ahí ser totalmente asépticos en ese sentido y decir, oye, lo encargo y no me lo creo al 100% en el sentido de decir, como me dice la tasación que lo puedo vender a 1.800, esto va a misa y seguro que lo vendo a 1.800. Ahí es cuando decimos, vale, pues vamos a ver, si tuviera que venderlo por debajo de ese precio de mercado, ¿a cuánto tendría que venderlo para poder dar esta rentabilidad? En este caso, esto lo podéis ver en el dossier bien detallado, en los escenarios, son 1.600 euros el precio de metro cuadrado, que si lo vendiéramos a ese importe, los inversores ganaríais ese 12%, la tasación indica hasta 1.800 euros puede valer ese activo. Pues en esos 200 euros está el margen de Hausera. Igual, si lo vendiéramos a 1.600, bien para vosotros, ganáis un 12, mal para nosotros, no ganaríamos nada. Por lo tanto, lo vamos a vender a más de 1.600, pero sabiendo que no vamos a poder venderlo a 1.800. Pero ahí sí que tenemos una horquilla para poder al final nosotros pues, obtener un porcentaje de rentabilidad que nos haga los números. Pero no necesitamos venderlo a 1.800, ¿vale? Para que nos salgan bien a todos. Genial. Por aquí José vuelve a preguntar por el tema de Murcia 8, Murcia 9, plazos y demás. Ya lo hemos comentado. Salvador Edilla dice, ¿para qué serviría el sindicato de obligacionistas y si los votos en caso de tener que tomar una decisión serían proporcional al número de tickets? Pues ahí, Salvador, el sindicato de obligacionistas surge, pues si hay algún problema con este caso el emisor o el promotor de la obra, que en este caso es Hausera, pues hacerle o proceder a realizar la obligación de ejecutarlo o realizar lo que tenga que hacer básicamente para cumplir sus obligaciones con el acreedor, que en este caso sois vosotros, ¿no? Como inversores. A través de esta figura, que es un emisario del sindicato de obligacionistas, se pone en representación y por lo tanto pues demanda este tipo de obligaciones. Nivel de proporcionalidad, pues la verdad que no te lo sabría decir. No sé estoy leyendo artículo 13, lo tenéis en el white paper, tenéis en el anexo 1 del white paper, está el reglamento del sindicato de obligacionistas y en el artículo 13, ¿vale? Te habla de derecho de voto y te dice, en reuniones de la asamblea, ¿vale? Derecho de voto proporcional al valor nominal no amortizado de las obligaciones simples existentes de las que sea titular en ese momento, ¿vale? Con lo cual es proporcional a los tickets, a las acciones que tengáis. Correcto, eso iba a comentar, que tenéis el reglamento definido, no lo recordaba, tenéis el reglamento en el white paper donde se pone pues, el acuerdo de junta, la constitución del sindicato, etc. Ahí incluso el nombre
nombre del propio comisario del sindicato. Otra cosita que creo que está bien, que viene más recomendado por un inversor, nosotros siempre, o sea, tenemos el white paper y luego tenemos el contrato. Nos aconsejó poner el white paper como anexo, porque es verdad que el contrato todo el mundo lo ve y lo firma, pero a lo mejor no son conscientes de que hay un documento que es el detallado del white paper. Pues está como anexo, o sea, con lo cual mañana, cuando recibáis el contrato, vais a ver que tenéis el contrato, luego está el contrato subido a público, o sea, vais a ver ese registro que hemos hecho, ¿vale? De la emisión, y a su vez, en ese white paper vais a ver que están los anexos del sindicato obligacionistas y todo. Al final ya no es un contrato de 3 páginas, sino que es el contrato en sí y todos los anexos. Con lo cual ahí tendréis toda la información que necesitéis para profundizar todo lo que queráis. Miguel Ángel pregunta, ¿los próximos proyectos / oportunidades se centrarán en la financiación total de esta urbanización de Molina de Segura? Lo vamos a ir viendo. Entendemos que al final lanzar más operaciones de Molina de Segura, pues hacia los inversores que les pueda provocar un poco de cansancio. Sí que es verdad que tiene todo el sentido que por lo menos este edificio lo completemos. Aunque no estamos obligados a hacerlo, sería raro que por Hausera solo lanzáramos planta 1 y planta 2 y planta 3 y áticos se hicieran por otro lado. Entonces, al 99% os decimos que este edificio, ¿vale? Es decir, habrá un Murcia 11 que será planta 3 y planta y áticos. ¿Cuándo? Pues dependerá en gran medida de lo que ocurra mañana, ¿vale? Si al final es una operación que gusta mucho y se queda mucha gente fuera, pues esto le podremos dar prioridad. Y el tercer edificio, es ya no urge tanto, ¿vale? Y ya decidimos, se va a hacer seguro, como decíamos, pero o bien no se hace por Hausera, o a lo mejor se financia más adelante en una operación diferente, pero es eso, tenemos la opción de hacerlo o no hacerlo. Y al final depende mucho de lo que consideremos que os puede interesar más a vosotros, y si vemos que pues lanzar el tercer edificio puede suponer que la operación no salga, porque al final estáis muy cansados y no se va a financiar, pues lógicamente no lo haremos. Joan pregunta, ¿se tiene en cuenta el posible aumento de los precios de los materiales con los diferentes industriales? ¿Cómo puede afectar? Bueno, pues ahí, Joan, de hecho, muchos nos comentáis, oye, ¿habéis empezado ya con la obra? ¿No habéis empezado? Pues sí, efectivamente, eso es lo primero que hacemos, es comprar el material y estocarlo. Es lo primero que hacemos en la obra antes de entrar. Por eso, ¿no? Porque también haya desfase de precios y haya cambios, y por lo tanto, y además necesitamos un estocaje bastante grande, no es pedir 1 o 2 viviendas, que son para 100 viviendas, y por lo tanto, pues es lo primero que hacemos, y es, aunque no se vea, es lo primero que estamos trabajando en hacer todo el pedido. De hecho, creo que, bueno, estuve la semana pasada, no sé si Edu va a compartir el vídeo, ¿no? En Italia, y grabamos todo el material que teníamos estocado en la parte de abajo, con todo lo que se va a poner, y lo mismo estamos haciendo para Molina de Segura. No obstante, que estén tranquilos los inversores, porque no se va a repercutir ningún coste en ningún caso a los inversores que digamos, uy, mira, han subido los materiales o ha ocurrido cualquier cosa, tenéis que poner X cantidad extra para... No, vosotros ya habéis invertido, tenéis derecho a estos rendimientos, y si por lo que sea hubiera alguna partida extra, pues ya nos correspondería a nosotros. Lógicamente, pues ya lo tenemos cubierto, pues porque tenemos contratos, acuerdos, certificaciones, etcétera, pero en ninguna circunstancia os vamos a pedir más dinero para mantener vuestra inversión, ¿vale? O sea, no hay ningún caso. Russo pregunta, si estoy interesado en comprar una vivienda además de invertir, ¿cómo puedo hacerlo? Mira, Julio, ¿quieres comprar una vivienda? Julio es nuestro responsable de comercialización. Todos los que nos habéis mostrado interés en saber los precios, en querer comprar una vivienda, os ponemos en contacto con él, ¿vale? Y por tanto, él os llama y os cuenta junto con el equipo, con Silvia, pues las opciones que hay, en qué rango de precios, os facilitan el dossier, ¿vale? Con lo cual, lo ideal es que nos escribáis a contacto@hausera.io, nos decís, oye, mira, pues estoy interesado a lo mejor en comprar una vivienda, me gustaría saber, ya sea de Molina o ya sea de las de Murcia 4, 5, 6, bueno, 4 complicado porque ya no quedan. Pero eso, si queréis comprar o queréis saber de esta parte de comercialización, nos escribís y os pasamos la información. Para nosotros es lo ideal, porque un inversor que ha invertido en la oportunidad, ¿sabes? Lo compres, genial. Que aún no ha invertido en la oportunidad, pero es inversor de Hausera, pues mucho mejor. Y lógicamente, pues en la medida de lo posible os damos algún tipo de ventaja, sobre todo a nivel de prioridad. Porque cuando lanzamos una comercialización, pues a lo mejor antes de abrirlo y ponerlo en idealista o lo que sea, pues si algún inversor quiere quedarse con el ático del edificio 2, pues le vamos a dar prioridad respecto a alguien totalmente desconocido para nosotros. Lo cual, cuanto antes nos contactéis, pues más opciones tendréis de poder elegir. Susana pregunta, ¿el enlace a la preventa será como siempre? Sí, será el mismo, ¿vale? hausera.io/preventa, que es exactamente igual que si entras en el apartado de Murcia 10 y clicas en reservar tickets. Lo podéis hacer ahora si queréis, vais a entrar en la página, pero va a saltar un mensaje que os dice todavía no está abierta la preventa, pero es el mismo link. Daniela pregunta, la pregunta favorita de Fernando, que es si hay algún límite en la inversión. Me encanta esta pregunta. Por abajo no, 100 euros, ¿vale? Y por arriba el importe que quede en el momento en el que hagas la petición. Es decir, de salida, ¿cuál es el máximo para invertir? 4.200.000 euros. A medida que la gente vaya haciendo su solicitud de reserva de tickets, irá bajando
bajando el máximo. A lo mejor a las 4 de la tarde quedan 500 euros. Pues en ese momento lo máximo serán 500 euros. Pero de partida no está limitado. Aquí veo mucha gente con ganas porque Sergio Solares pregunta lo mismo, si hay un ticket máximo, así que bueno, ya queda respondido. Isabel pregunta si nosotros retenemos el 19% de los beneficios. Correcto. Eso es, Isabel. En el momento que reclames los beneficios de la oportunidad, ya sea en alquiler o en la venta de este inmueble, se te aplicará el porcentaje de retención que si eres residente español, pues por defecto tendrás ese 19%. Si eres de fuera y presentando el certificado de residencia fiscal, pues tendrá otro el que pertenece. Javier pregunta, se contempla un plazo entre 12 y 14 meses, pero pasado ese plazo se baja el precio de venta de los inmuebles para poder cerrar el proyecto. ¿Es necesario que se vendan todos los inmuebles que componen la promoción para dar el proyecto por cerrado con la consiguiente devolución de la inversión más las posibles plusvalías? Correcto. Hasta que no se venda el último inmueble de esta operación, es decir, en el caso de Murcia 10, planta 1 y planta 2, 38 viviendas. Hasta que no se venda la última no podemos cerrar el proyecto. Lógicamente, pues si se llega a la fecha cercana y nos queda uno por vender y estamos por encima de rentabilidad, pues ya nos encargaremos de cerrarlo. No tiene sentido que nos quedemos con un inmueble y que al final te extienda la duración de la oportunidad. Pero sí, estamos obligados, lógicamente, a ir reduciendo y en ningún momento se puede dar la situación en la que nosotros decidamos bloquear en ese sentido la venta o congelarla en previsión de que a lo mejor en 2 años mejora el mercado. Pues lo siento por los inversores, vuestra inversión se queda congelada hasta que yo decida venderlo. Eso no va a ocurrir. Estamos obligados a ir reduciendo el importe de venta para que, oye, en un futuro, si no hemos conseguido venderlo, se venda una rentabilidad menor y quien salga penalizado seamos nosotros. Porque si no está por encima del 12, pues al final lo habremos vendido y no tendremos nosotros ningún tipo de ingreso. Por aquí, Michel pregunta, actualmente los beneficios hay que reintegrarlos en tu banco y luego transferirlos otra vez a Hausera para invertir en una nueva oportunidad. ¿No habéis pensado en una wallet? Da igual. Aunque hay una Michel, wallet, en base al instrumento financiero que utilizamos, nos obliga a liquidar la oportunidad en el momento que termina. En ese momento tienes que liquidarla para cerrar el acuerdo o la obligación que tiene la empresa o el vehículo con los inversores. Por lo tanto, es algo que nosotros lo preguntamos a nivel fiscal y a nivel legal y nos dijeron que era la forma más adecuada y por lo tanto, pues hoy decimos de esa manera. Juan pregunta, si se queda mucha gente en la lista de espera de Murcia 10, ¿os planteáis meterlos en Murcia 11 preferentemente? En principio no. Ya hemos explicado en varias ocasiones que lo que se hizo en Murcia 8 fue algo excepcional. ¿Vale? Ahí también, pues era la primera vez que lanzamos esta operación de Molina. Mira, lo que ocurrió ahí es que hubo una altísima demanda, se quedó muchísima gente fuera y bueno, para compensar, por así decirlo, pues tomamos una serie de decisiones, como por ejemplo mantener la fidelidad a los que no habían podido invertir, etcétera, pero fue algo excepcional. No queremos hacer algo que se convierta en norma, porque eso también tendría la contrapartida de que entonces pues no podríamos hacer nada extra para ayudaros, porque entonces parece que siempre tiene que convertirse en norma. Vamos a intentar siempre ser muy flexibles y ayudar, pero claro, si eso lo hacemos una vez y a partir de ahí se nos exige que lo hagamos siempre, pues lo que ocurrirá es que no lo haremos nunca, lo cual creo que no nos interesa a ninguna de las dos partes. Por aquí Joan pregunta, ¿a qué hora finaliza el directo? Cuando terminemos las preguntas, a ver si conseguimos terminar antes de la hora y media, por lo menos, que hoy se está haciendo muy largo. Susana pregunta, aún no está Murcia 10 en la aplicación, ¿verdad? Abierta no, la tienes, pero no puedes todavía hacer la reserva. Pero ahí está, puedes entrar, puedes dar incluso a reservar tickets y como decíamos, te va a decir, todavía no, mañana a las 9:00. Tienes que estar logueada y verá los documentos y toda la información. Alfredo pregunta si estas capas extras de seguridad suponen más gasto y por lo tanto menos rentabilidad a partir de ahora. A ver, suponen más gasto porque los costes operativos veréis que han subido un poco respecto a las anteriores, que era también un comentario que vi que hizo un inversor que decía, ¿por qué los costes operativos de Murcia 9 eran, os digo, no recuerdo muy bien, pero en torno a 4 o 5.000 euros y ahora son 20 o 22.000? Es este motivo, ¿vale? Al final, esos son los costes operativos, lo que cuesta registrarlo, notaría y demás. Pero eso no se afecta en la rentabilidad, sigue siendo en este caso un 12, ¿vale? Con lo cual, es lo que decimos, la rentabilidad final dependerá de la venta del activo y será el primer 12% para vosotros y el resto para nosotros. En todo caso, nos repercutirá a nosotros en nuestra rentabilidad, porque el hecho de meterle un poco más de coste hace que al final cuando se venda, la rentabilidad a lo mejor en vez de ser de un 17 sea un 16,80. Pero para vosotros sigue siendo un 12. Nosotros ganaremos un poco menos, ¿vale? Con lo cual no nos afecta a vosotros. Por aquí pregunta Eduard, dice, ¿se plantea algún piso en alquiler y tenéis pensado ampliar en otras zonas geográficas? Piso en alquiler de Molina, no. ¿Vale? Es decir, esto es una operación de compra, reforma, venta. No está planteado que lanzamos en Murcia 11 que sean de alquiler o de las de ahora. ¿Vale? O sea, que lancemos oportunidades de tipo alquiler, pero no de Molina, no está descartado. Ya lo hicimos el año pasado. Lo que pasa es
que este año nos estamos focalizando más en las CRV, que además os gustan más a la comunidad. Y luego la ampliación geográfica ya lo hemos comentado antes. Siempre en zonas con estructura propia, pues ahora mismo estamos en el norte de Italia, región de Murcia, y al final lo que podamos abarcar, por así decirlo, desde nuestra propia estructura. Con lo cual, zonas limítrofes de Murcia pues no son descartables. Zona de Comunidad Valenciana, Almería, etcétera, pues al final se puede trabajar con la misma estructura actual. Como el ejemplo de Galicia. No podemos tener a nuestros responsables de obra supervisando una obra en Galicia, desde Murcia, pero sí pueden hacer obras en zonas limítrofes. Aquí preguntan, ¿en cuánto tiempo estarán las viviendas terminadas para comprar? Entiendo que hablan de Murcia 10. Para comprar, por poder, es decirlo, podéis comprar desde plano. Terminadas, la previsión es que más o menos las obras pues, pueden ser unos 10 meses aproximadamente. Entonces, bueno, si por comprar te refieres a cuándo puede ser la entrega de llaves, pues va a estar el plazo en torno a más o menos los 12 meses que dura la operación. Pero las compras, o sea, en este caso las ventas, se van a formalizar pues ya desde ya. Quien quiera podrá comprar, señalizarlo y luego ya, lógicamente, ejecutar la venta final cuando se haga la entrega. Susana dice que no puede haber Murcia 10 en la web. Es raro porque lleva muchos días colgado y todo el mundo lo ha podido acceder. Quizás es problema de cookies o... ¿Seguro que estás en Hausera? usra.io. Si no, escríbenos a contacto@hausera.io, pásanos un pantallazo y lo revisamos. Pero vamos, que estar está. Vale, pues por aquí están preguntando ya por un sorteo de un tal Hausera Poli. No sé si sabéis algo vosotros. No, mira, hoy vamos a dar este regalito. Mirad, bolsita Hausera, ya tenemos boli Hausera, mira qué chulo, que lo ha diseñado Mariana, ahí 360. Y tenemos también libretita Hausera, el kit completo, que de momento se lo han llevado 2 personas, ¿vale? Los 2 que han abierto micrófono. Si no me equivoco, han sido Miguel y Luis David García, ¿vale? Nos queda un tercero que teníamos hoy para, en teoría. Por aquí No sé si hay está Fermín con la mano levantada, le voy a dar paso si quiere hablar. Está vivo, ¿eh? Y si no, pues... Venga, va, si hablas, eres el último y te llevas el regalito. A ver, Fermín González. Bueno, parece que le da vergüenza a Fermín. Bueno, pues entonces decimos alguna frase o alguna palabra que os guste. ¿Quién se anima? A ver, vamos a dejar que Cielo pregunte. A ver, Cielo, cuando quieras puedes hablar. Tienes que darle ahí al micrófono, ¿vale? Para quitarte el bloqueo de audio. Y Jesús también. A ver, el primero que lo oigamos, ¿eh? Tú ve dando paso, Edu, y el primero que diga hola. Paso a Jesús también. Jesús, cuando quieras puedes hablar y si no, pues vamos a hacer sorteo y ya está. 3, 2, 1. ¿Nadie se anima? Sorteo. Bueno, pues ¿qué palabra ponemos para el sorteo? Mira, como es un pack, pues ponemos pack. PACK, ¿vale? Venga, y se llevan PACK, el pack, y tenéis hasta las 20:12. Y como siempre, entre todos los que pongáis la palabra pack, ¿vale? Haremos el sorteo, comunicamos el ganador, os escribimos por privado para preguntaros dirección, ¿vale? Y por ir cerrando, ¿vale? Súper importante, recordad, hay que estar registrado y verificado para mañana, 9:00 desde la web, y a disfrutar mucho de esta oportunidad, que creemos que va a ser un éxito. Genial, nos vemos mañana. Bueno, muchísimas gracias a todos. Más de 200 personas, a la vez. Un gustazo. Qué bueno. Os compartimos ahora el vídeo. Hasta luego.